Y voy a iniciar con nuestra invitada especial, nuestra hermana Raquel del Orbe. Ella ha estado dando una campaña acá en nuestro país, en el área de Bolívar. Y en esta ocasión ustedes van a conocer su historia, a qué ella se dedica, en qué lugares ha estado y mayormente en qué áreas de la iglesia también trabaja. Hemos estado hablando con ella fuera del aire y es muy interesante su historia. Así que yo también quiero que ustedes la conozcan. Así que bienvenida, hermana Raquel. Es un placer para nosotros tenerla en este lugar. Realmente ha sido de mucha bendición y esperamos escuchar de primera mano su historia, que nos toque el corazón con todas esas vivencias que usted ha tenido a través de estos años sirviendo siempre a nuestro Dios. Muchísimas gracias, Grecia. Para mí es un grato honor, un grato privilegio, una bendición estar aquí con cada uno de ustedes en El Salvador. Qué hermoso país tienen. Amén. Pues yo soy de origen dominicana. Raquel del Orbe es la tercera de 3 hijas. Soy esposa, soy madre de 2 hijas. Que siempre me encanta, ¿verdad?, el rol de madre, porque es una oportunidad que Dios nos da de reeducarnos a nosotros mismos. Actualmente estoy residiendo en Estados Unidos, en Katy, Texas. Me he dedicado a la predicación del Evangelio por los últimos 3 años. Amén. Aunque lo hacía desde niña en Santo Domingo. Le decía ayer a un hermano que la primera vez que prediqué la palabra tuvieron que poner 2 bloques porque no alcanzaba el púlpito, porque apenas tenía 9 años de edad. Y pues nuestra madre nos crió en la palabra. Ella también predica la palabra. Mi hermana mayor, la doctora Dorcas Carmona, también es evangelista allá en República Dominicana, y pues gracias a Dios me gusta mucho eso. Lo hago a través de las iglesias, pero también lo hago a través de mi negocio. Yo soy una mujer de negocios cristiana y he podido enseñar a mis compañeras de trabajo, a mis consultoras, acerca del Dios que funciona. Amén. Yo decía que, o le digo a las personas, muchas veces nosotros le decimos a las personas, ven con nosotros a la iglesia, o permíteme darte un estudio bíblico, y te dicen, no, ya yo soy de tal religión. Pero luego cuando yo le introduzco por medio del negocio, me conecto con ellos, hago como hacía Jesús, suplo sus necesidades y después le digo, vente conmigo a la iglesia, sígueme. Y entonces eso me apasiona mucho, me encanta. En la iglesia he servido en el área del ministerio de la mujer por muchos años. Amén. Porque trabajo con mujeres todo el tiempo también, en el departamento infantil. Y ahora pues también los clubes. Soy guía mayor investida. Amén. Me encantan los clubes y estoy actualmente también trabajando con los aventureros de nuestra iglesia. Amén. Es algo bello servir a Jehová donde quiera, en todo lo que puedas. Y yo sé, hermana, que bueno, en la poca experiencia que yo tengo con respecto a trabajar en el servicio de Dios, que uno es el que más se llena. Así es. Y uno se siente con una satisfacción tan grande, saber de que aquello que se hizo es por que queremos llevar más almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Uno se siente tan lleno. Cuando se predica, el más beneficiado realmente es el predicador, porque es el que se conecta más con Dios. Para poder llevar ese mensaje, ese pan espiritual a las demás personas, uno tiene que conectarse con su Creador y estar estudiando constantemente. Entonces uno termina finalmente muy bendecido, más que las personas que nos han escuchado. Y yo sé que usted durante todos estos años lo que la ha mantenido es que Dios la ha llenado por esa relación que ha llevado para poder llevarle a aquellos la palabra de nuestro Dios. Y al final yo sé que es algo que no cambiaría, ¿verdad? No, para nada. Es así mismo. El martes nos reuníamos con los ancianos y el pastor y orábamos por la campaña y por todo el grupo de misioneros. Yo solo soy parte de un grupo de misioneros que vinimos a hacer una obra aquí a El Salvador, la Fundación El Salvador. Y orábamos juntos y el Señor me decía, tú piensas que es solo los que están allá que van a recibir la bendición, pero yo los voy a bendecir a todos los que van. Y yo decía, gloria a Dios, qué bueno, porque pues toda mi familia, mi esposo, mis niñas se han unido a este proyecto misionero. Y el saber que no nos vamos con manos vacías. Ajá. El Señor ha traído gran bendición a nuestras vidas y a nuestra familia. Y como tú dices, la preparación para esta campaña ha sido
un crecimiento espiritual grandioso. Amén. Grandioso. Dios me ha revelado muchas cosas, me ha hablado muchas cosas que me han ayudado en mi vida personal, en mi matrimonio y en mis negocios. Así que, ¿cómo decir que no? Es que cuando compartes, Dios llena tu canasta y te queda con las 12 cestas, ¿verdad? Amén. Qué lindo, que no solamente es para que des al prójimo, sino que regresas con manos llenas también. Y es que cuando se tiene la disposición de querer servir a Dios, realmente Dios nos instruye, nos capacita, a través del Espíritu Santo nos unge y nosotros podemos llevar aquello que necesitan, no solo el pan espiritual, porque nosotros sabemos que cuando Jesús vino a esta tierra, pues no solo alimentó a las personas con el alimento físico, sino que también su alma, su espíritu, sus emociones. Entonces nosotros no solo somos encargados de llevar ese pan espiritual, también tenemos que ver las demás necesidades de las personas. Y al final nosotros ganamos a las personas no tanto por el pan espiritual, porque ustedes saben de que a veces no se entra directamente así a una persona. Cuando usted le quiere decir a alguien, le vamos a dar un estudio bíblico, como que no se abren tan fácilmente. Pero cuando nosotros hacemos amistad, como Jesús hacía, platicar, visitar a las personas, uno llega al corazón de esa persona. Y difícilmente se resiste a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Entonces, para nosotros poder llevar a esa persona a ese nivel, necesitamos invertir tiempo en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, para que Dios nos dé palabras que podemos decirle a estas personas y y que el Espíritu Santo toque los corazones de esta persona también. Yo me siento feliz también cuando he tenido la oportunidad de poder compartir con otros la palabra de nuestro Dios. Incluso a veces yo digo, no necesitamos un sermón grande. No. Para poder llegarle al corazón a una persona. El día a día. En el día de ayer estuvimos en una escuela, en la escuela Liceo Cristiano Adventista. Amén, sí. Y allí había madres que se acercaban con sus niños a que le pintáramos la carita. Y yo le preguntaba a los niños, ¿cómo te llamas? ¿Ya conoces a Jesús? ¿Ya sabes que vas a estudiar? Y las madres se acercaban a oír qué era lo que yo hablaba con los niños. Y conecté con 4 madres que ahorita están posiblemente escuchando la transmisión, que estaban ahí curiosas y viendo qué es eso y por qué ustedes vinieron desde allá tan lejos a hacer esto con nuestros niños. Y ahí le hablamos del Dios que funciona. Amén. Del Dios que funciona. Es como tú dices, el Señor no solamente quiere que nosotros le hablemos de Jesús, sino que nos identifiquemos con las necesidades de la gente. Jesús suplía sus necesidades y luego les decía, sígueme. Y me encanta, pues esa es la obra del misionero, constantemente. Hay mucho que nosotros podemos dar. Y si nosotros ponemos nuestros dones y nuestros servicios a la disposición del Señor, cada día Él va expandiendo nuestro ministerio. Empezamos predicando la palabra y hace 2 años, por la gracia de Dios, pudimos publicar nuestro primer libro. Amén. Que se llama Dejando un legado para nuestras hijas, donde yo cuento mi historia y allí motivo a las madres a que volvamos al hogar, que volvamos al origen, porque se ha visto muchos casos ahorita de niños con depresión, con ansiedad, con necesidades emocionales y vienen de una madre desconectada. Conectar a las madres, a los padres con Dios, va a traer hijos conectados. Y en mi historia, mi testimonio es que mi mamá se encontró con el Señor y pudo criar 3 hijas en los caminos de Dios. Amén. Yo te decía que soy guía mayor, crecí en los clubes. Ese era mi oasis. Asistí a escuela adventista, donde hermanos de la iglesia pagaban nuestra escuela. Porque pues en mi casa había muchas necesidades económicas y emocionales. Mi papá tenía un problema de alcoholismo, que eso afecta muchísimo la economía del hogar. Y siempre habían hermanos dispuestos a pagar por nuestra escuela. Y entonces hoy en día nos toca a nosotros, ¿verdad? Amén. Trabajar para poder ayudar a esos padres que tienen sus niños con necesidades espirituales, emocionales, de educación. Y por la gracia de Dios y nuestro ministerio creciente, por 4 años consecutivos hemos podido pagar por la escuela de un niño. 2 años consecutivos en África y por 2 años ahora en República Dominicana. Y de verdad que me encanta eso, porque a veces cuando hablamos de mujer de negocio, creemos como que los negocios son una cosa y el ministerio es otra cosa. Es una sola cosa. Jesús fue carpintero por 30 años antes de empezar a predicar la palabra. Y así me siento, 17 años enseñando a las madres cómo pueden traer el pan a su casa sin descuidar sus hijos. Desde antes de que yo fuera madre,
una madre me inspiró a hacerlo. Amén. Y ahora pues ese es el resto de mi vida, lo he dedicado a poder enseñar a las madres a que conectadas con Dios, el Señor puede darnos los recursos. Las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzan, nos persiguen y nos alcanzan cuando nosotros decidimos ponernos en manos de Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Amén. Así es, hermana, y es que debemos de compartir nuestras bendiciones también. Y no vamos a olvidar que mientras estemos en este mundo van a haber infinidad de necesidades que nos van a rodear y nosotros debemos de aprender a sobrellevar nuestras necesidades y también pensar en la del prójimo. No sé si usted ha tenido la experiencia de que en muchas ocasiones cuando usted ha servido a los demás, cuando usted ha ayudado a los demás, incluso ni se ha dado cuenta cómo se han resuelto las suyas. Así es. Porque a mí me ha pasado y a veces digo, una manera de aliviar nuestras cargas, porque yo lo he comprobado personalmente, aliviar nuestras cargas conlleva que si nosotros nos preocupamos por los demás, Dios se encarga de las nuestras. Y se ve las maravillas de Dios de una manera que nosotros ni siquiera imaginamos. Y nos quedamos, o sea, ¿cómo se solucionó esto? Y ni tan siquiera metí mano. Pero es porque Dios vio que mi necesidad no fue primero, sino que también vi la necesidad de mi prójimo y me dediqué a ayudarle. Y de esa manera también estamos sirviendo a Dios, estamos aliviando las cargas de los demás y estamos ganando una alma para Cristo también. Así porque mismo. esa es la manera de llegar al corazón de los demás. En este mundo todas las personas tienen algo que los agobia, tienen algo que los preocupa, algo que les quita el sueño, algo que no los deja vivir tranquilos. Y cuando nosotros tocamos esa parte débil, nos damos cuenta de que esas personas nos abren el corazón. Así y nosotros podemos entrar y no solo ayudarles con su carga, sino que también abrir esa puerta para poder entrar a ese ser maravilloso que es Cristo Jesús, entrarlo a ese corazón. Y esas personas vayan y hagan lo mismo con otras personas. Exacto. O sea, nosotros somos un medio para que esa persona se convierta en otro medio y así es la cadena. Así que nosotros no debemos de perder la oportunidad. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir con alguien, de servir a los demás, no sabemos cuánto bien o cuántas almas estaremos ganando con ese poquito que hagamos. Así es, y a veces nosotros pensamos cuando vemos los misioneros, yo cuando veía personas misioneras yo decía, oh, ¿será que es tan rica que tiene allá en su casa todo resuelto y entonces anda de país en país predicando la palabra? Hasta que conocí una amiga que vive en 3 maletas y se dedica, va a África por un año y cuando regresa a Estados Unidos pues tiene mi casa, tiene otras casas que le alojamos y allí ella lava su ropa, se reúne, conecta con Dios y vuelve a sus misiones. O sea, no tienes que esperar tenerlo todo. No tenemos que irnos todo al África. Allí donde estamos hay personas que tienen necesidades que ya yo puedo suplir. Exacto. Tenemos dones y talentos que Dios nos dio, que dice Proverbios 18:16, que nos va a abrir puerta entre los grandes. Entonces, utilizar los talentos, los dones que Dios nos dio para poder conectar con el prójimo, para identificarnos con el prójimo, para ayudarle, eso trae a Jesús. Amén. Sabes que la gente, muchas personas no han venido a los pies de Cristo, incluso de nuestra familia, porque nosotros le hemos presentado al Dios de la Biblia, pero no hemos vivido el Dios de la Biblia. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, predicaba, sanaba, suplía las necesidades. Y ahora a veces decimos, no, pues es que vienen atrás del pan y los peces. Y yo le decía a alguien, déjalo que vengan atrás del pan y los peces. Y van a encontrar allí al Jesús que nos sanó, al Jesús que funciona, al Dios que nos liberta, que sana nuestras ansiedades, nuestra depresión. La iglesia es un centro para que las personas puedan, todo el que tiene una necesidad emocional, espiritual o física, pueda acercarse y encontrar a Dios allí. Entonces, para nosotros es el reto de diario, ¿no? El día a día, podernos hacernos ese Jesús vivo para las personas. Y pues a mí me encanta el hecho de poder ir, empecé predicando por Zoom. Aquí en Estados Unidos encontré, cuando vivía en Santo Domingo, lo hacíamos allá, dábamos conferencias, hacíamos actividades más locales, como de grupo pequeño. Y yo siento que el Señor nos estaba preparando para perder el miedo y llevarnos a otras alturas. Cuando empezó la pandemia, entonces el Señor me llamó y me dijo, tú sabes ya cómo reclutar personas para hacer negocio. Yo quiero que tú empieces a reclutar personas para mi reino. Y yo le dije, Señor, pero no sé cómo. Y entonces Él empezó a abrir puertas y empecé a recibir invitaciones por Zoom, a predicar la palabra.
En ocasiones hasta 500 personas se conectaban Amén. en las mañanas con el pastor Giomar Peña, no sé si lo conocen, que tiene un grupo poderoso, y de allí conocí personas de Argentina que luego me invitaron para predicar por Zoom, de cristianos en Roma. Amén. Y yo decía, wow, qué linda la tecnología que nos ha conectado a todos. Y fue cuando paró la pandemia que entonces empecé a recibir invitaciones para ir a Nueva York, para ir a Florida, para ir a Georgia, luego a Santo Domingo y ahora aquí a El Salvador. Amén. Y para gloria de Dios, entonces poder compartirle mi testimonio. Compartirle mi testimonio y decirle que ya lo había dicho en la palabra, que antes de que llegue el día de Jehová, se levantarían Elías, que predicarían la palabra y traerían el corazón de los padres para con los hijos, de los hijos con los padres. Y ese es el tiempo. Ando despertando a la gente y diciéndole, enlístate, anótate, que hay oportunidad para ti. No tienes que ser pastor, no tienes que estudiar teología, no tienes que sabértelo todo, lo que ya sabes hacer, lo que ya conoces, lo que Dios ha hecho en tu vida, tu historia, tu testimonio. El Señor lo necesita para poder impactar la vida de alguien que está pasando por esa misma necesidad y que puede encontrarse con Dios al escuchar cómo tú te encontraste. Amén. ¿Cuál es tu Damasco? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu Damasco? Y contar mi Damasco me ha ayudado a poder ver a otras personas decir, sí, yo quiero. Ese ha sido el pago más lindo. Familias completas decir, yo he tenido depresión y gracias a que usted dijo que Dios sana de la depresión, yo ahora tengo esperanza, yo sé que Él me va a sanar. Amén. El Señor ha restaurado mi hogar gracias al testimonio de cómo restauró el suyo. Y entonces ahí ya te das cuenta que sí, que Amén. Dios funciona. Y qué lindo ser ese medio, ¿verdad? Esa bendición para quienes nos rodean y que debemos de procurar siempre ser esa bendición que la gente necesita en ese momento. Y yo sé que usted ha disfrutado todo esto. Oh, sí. Hermana, estamos muy contentos de tenerle en este lugar y yo sé que los hermanos que en donde usted está dando la campaña también están muy bendecidos. Le agradecemos por esa disposición de que tiene de servir a nuestro Dios y de traer esta bendición a nuestro país. Bueno, y espero me la hayan recibido muy bien. Así es. Y esté contenta de estar en este lugar, en este calorcito, no solo de clima, Rico. sino calor de hermanos también, porque hay algo que yo destaco, la iglesia nunca ser perfecta, pero qué bonito a veces la acogida, ¿no? Yo en mi iglesia me siento feliz porque sucede algo y los hermanos están pendientes, ¿qué te sucede? ¿Por qué no llegaste? O sea, es bonito si no se tiene una familia de sangre, pero la familia espiritual es tan hermosa, hermana, es tan maravillosa, que yo sé que todas esas personas que no han tenido la oportunidad de llegar a nuestra iglesia, al momento de entrar, no se van a querer salir. Porque hay un grupo de hermanos en nuestra iglesia que es muy maravilloso y que nos hace sentir en familia y sentir ese pedacito de cielo acá en la tierra que tanto necesitamos, ese oasis. Así que, hermana, muchísimas gracias.